Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Lamentamos a nivel de América Latina que el precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció tras pasar 2 meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías. El mundo ha expresado el dolor, la tristeza. Como decía el presidente de Colombia hace unos minutos, en la primera aparición pública al referirse a este hecho, la vida está por encima de la ideología de los partidos políticos. Por eso hemos dicho aquí en Brújula Internacional que es tan triste la muerte de un judío en Israel como de un palestino, o la muerte de un ucraniano o de un ruso. Cualquier conflicto y guerra es condenable. La paz debe imponerse. En el caso de Colombia, la violencia, el narcotráfico. Este joven que era una esperanza extraordinaria, se hablaba de que sería el próximo presidente de Colombia, fue precisamente víctima de todas estas conspiraciones y además es una reivindicación de la democracia y la libertad. Jorge Luis Borges decía que Dios maneja la vida de los hombres y algunas veces no entiende uno cómo permite esas situaciones. Un hombre bueno, sano, bien intencionado, además un político emergente, pero también dice Borges, Dios maneja las cosas y sabe hacia dónde van. Ojalá que todo esto contribuya a la paz y la seguridad en Colombia, pero esta es la nota que tenemos del día de hoy. Que firme el decreto convocando a la consulta popular. Murió el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe. El estado de salud del senador opositor de 39 años, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, había empeorado el sábado a crítico, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral. Uribe, quien era favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, permaneció 2 meses en cuidados intensivos, atravesando múltiples cirugías. El 7 de junio, durante un mitin en un barrio popular de Bogotá, un sicario de 15 años le disparó 3 veces sin que se conozcan los motivos. 2 de las balas impactaron su cabeza. Las autoridades han capturado a 6 sospechosos relacionados con el ataque, incluido el pistolero, y apuntan a integrantes de una disidencia de la extinta guerrilla FARC como posibles autores intelectuales. Tras conocer la noticia de la muerte, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que se trata de un día triste para el país. Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, aseguró que su país se solidariza con su familia y con el pueblo colombiano, tanto en el duelo como en el reclamo de justicia contra los responsables. En la vida democrática siempre es importante tomar en cuenta que los grandes problemas de un país y de la comunidad nacional e internacional se definen por las votaciones. Así fue en Naciones Unidas en el plano internacional con los mecanismos regionales, en el caso de la Unión Europea, o en América Latina los sistemas de integración. Y a nivel de cada nación o estado es la elección, el voto, el sufragio, que ahora permite no solamente ser en democracia, participación, sino más allá de la representación, inclusive al conocimiento de la democracia, y eso evitaría esa violencia. Hay que esperar nuevas actitudes, nueva educación, nueva cultura y nueva ética para hacer la política. Por eso hoy, en nuestro análisis en profundidad, nos referimos un poco más ampliamente a la situación de este joven que tenía la capacidad para ser presidente y que además sigue siendo una figura y será en la historia, como en de Colombia, con tantos mártires, un hombre vinculado a la presidencia tanto con sus padres y sus abuelos, pero que también sufrieron la violencia, y que nos sirva de lección en los países más democráticos y civilizados para evitar la confrontación, la guerra, y pensar siempre en la paz como lo prevé la Carta de las Naciones Unidas, y que fue consenso en el artículo de 1945, el artículo 33, la solución pacífica a las controversias internacionales, y en lo nacional también la solución por la vía electoral, que después haremos las entrevistas de siempre en el campo internacional. Es muy triste para la democracia latinoamericana la muerte de Miguel Uribe Turbay. Su esposa, María Claudia Tarazona, informó que el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático perdió la vida tras luchar en esa unidad de cuidados intensivos por más de 10 semanas. Este importante líder joven que representaba la esperanza de muchos colombianos fue víctima de un ataque a mano armada el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón. Su asesinato devuelve a Colombia a su pasado, a las peores épocas de violencia política, y abre un periodo de incertidumbre y dolor previo a la campaña presidencial que pronto será en el 2026. El político de 39 años fue agredido por un adolescente mientras emitía un discurso en el barrio Modeleya, ubicado en el occidente de la capital. Junto a él quedaron heridas 3 personas que están fuera de peligro. Uno de los lesionados, un menor de 15 años, es el responsable del crimen. Uribe Turbay recibió los primeros auxilios, fue remitido al centro médico más cercano y más tarde fue trasladado a la Fundación Santa Fe,
donde cientos de personas siguieron su evolución en oraciones y plegarias. El primer reporte de la clínica describió en el paciente ingreso en estado crítico y requirió las primeras intervenciones. En este momento se encuentra un procedimiento neuroquirúrgico y vascular periférico, señalaron. El 8 de junio se actualizó el parte médico, terminaron los procedimientos neuroquirúrgicos y su muslo izquierdo se trasladó a los cuidados intensivos para estabilización posoperatoria. El 9 de junio la clínica detalló sobre sus condiciones de salud. Miguel Uribe continuó en estado crítico y ha tenido escasa respuesta a las intervenciones y manejos médicos. El lunes 16 de junio el centro médico entregó en la mañana un balance de su estado, pero apenas unas horas después informó sobre su traslado a la sala de cirugía para una intervención neuroquirúrgica de urgencia por evidencia clínica. En la cuenta de María Claudia Tarazona, en su cuenta de X, señaló: siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame y cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida. Yo cuidaré de nuestros hijos. Hoy en Colombia y en América Latina el dolor es claro. Diversas figuras políticas en Colombia han lamentado los hechos y exigido el pronto esclarecimiento. Por ahora se tiene la captura del presunto autor material del crimen y cientos de evidencias como registro de cámaras de seguridad y testimonios. El gobierno nacional ha ofrecido una recompensa hasta de 3.000 millones de pesos a cambio de información para judicializar a quienes están detrás de los hechos. Quien acabó con la vida de Miguel Uribe Turbay es un menor de 14 años que demostró saber usar el arma y cuenta con un historial delictivo. El menor fue capturado poco a poco metros de escena del crimen y de inmediato ofreció su colaboración. Miguel Uribe Turbay fue un político y abogado colombiano nacido el 28 de enero de 1986 en Bogotá. Figura destacada del Partido Centro Democrático, conocido por su oposición al actual gobierno, Gustavo Petro, y por su cercanía ideológica al presidente Álvaro Uribe Vélez. También fue secretario de Gobierno de Bogotá durante el 2016 y 2018, nombrado por el entonces alcalde Enrique Peñalosa. Allí lideró temas de seguridad y orden público. Además, en 2009 fue candidato a la alcaldía de Bogotá, se lanzó como independiente con el movimiento Avancemos y obtuvo más de 400.000 votos. La historia de la familia Uribe Turbay ha estado marcada por la violencia. Diana Turbay, madre de Miguel Uribe e hija del expresidente Julio César Turbay Ayala, fue víctima de narcoterrorismo en la década de los 90, cuando fue secuestrada por narcotraficantes y posteriormente murió con 3 impactos de bala en un operativo de rescate en Copacabana. Como más, Diana Turbay es recordada como una de las tantas mártires de la violencia colombiana. Miguel Uribe Turbay, su hijo, tenía apenas 4 años cuando lo asesinaron. Y hace unos años Uribe Turbay expresó que no guardaba rencor y que perdonó. Uno ve que es mucho más fácil hablar de perdón que aplicarlo, lo dijo. Hoy sigue siendo una figura mártir de la democracia y una condena al crimen organizado para destruir la paz y la seguridad en un país tan complicado como Colombia.